Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la capacitación de auditoría de liquidación de prima en nómina web. El día de hoy la capacitación es para la auditoría de la liquidación de prima y el proceso pues que es realmente muy sencillo de la reliquidación de la prima, que es lo que aconsejamos hacer siempre al final de cada mes. Eh, bueno, la prima como tal, o sea, la explicación de hoy no es cómo se liquida la prima, porque pues ya han habido dos capacitaciones. Creo que igual el martes vuelve a haber otra del proceso de liquidación como tal. Entonces, hoy únicamente vamos a auditarla como para que ustedes sepan cómo realizar la auditoría y cómo revisar el comprobante de prestaciones sociales. ¿Listo? Entonces, empecemos. Ya sabemos que la prima se liquida por liquidación, transacción de prestaciones sociales y liquidación de prestaciones sociales, ¿correcto? En este caso vamos a realizar la auditoría con un solo empleado. Es básicamente para que ustedes sepan cómo auditar, ¿listo? O qué información o qué reporte genera la nómina para realizar la auditoría. Entonces, en este momento yo tengo creado un documento, el CNO 230. La fecha para este empleado, la nómina es mensual y la fecha, por eso es la fecha del documento, es del 1 de junio al 30 de junio. Entonces, voy a liquidar la prima de este empleado. Ustedes pues deben tener su documento con todos sus empleados liquidados. Listo, entonces acá en prima legal se liquida liquidación. Ay, prima legal se liquida, aplicar. Debe quedar aquí en se liquida así. Qué pena, no liquidó. Y ahora sí liquidación. Listo. ¿Ustedes observaron el proceso de liquidación? Bueno, entonces como les indicaba, ¿no? Ya la prima, pues como el curso de hoy como tal, la capacitación de hoy como tal no es de la liquidación de cómo liquidar la prima, sino cómo la vamos a auditar. Aquí lo que realicé fue la liquidación de este empleado. Sí, ya saben que la prima se liquida por liquidación de prestaciones sociales. eh, por liquidación, transacción de prestaciones sociales, liquidación de prestaciones, deben tener creado un documento y deben liquidarlo. Ya voy a retirar este un momento. Ya sabemos que el documento de prima se retira por liquidación, transacciones automáticas y retiro de transacciones, ¿no? Es normal, el proceso de retiro de transacciones es normal. Transacciones automáticas y retiro de transacciones. Les voy a explicar algo antes de.
Listo, vamos a darle procesar retiro. El documento de nómina se crea normal. ¿Listo? El documento de nómina se crea normal por liquidación, documentos de nómina. ¿Sí? Yo creé para este caso, creé el documento CNO 230. Este documento CNO 230 está con fechas porque esta es una nómina mensual del 1 de junio al 30 de junio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Lo que vamos a realizar es que en fecha, cuando yo liquide la prima por liquidación, transacción de prestaciones sociales, liquidación de prestaciones, él me va a preguntar una fecha de liquidación y me va a preguntar una fecha final de promedios. La fecha de liquidación siempre va a ser el 30 de junio. Fecha de liquidación siempre 30 de junio. ¿Por qué? Porque le debemos garantizar pagar al empleado sus 15 días de prima. Ya, así la paguen el 10, así la paguen el 15, el 20 de junio, en fecha de liquidación va a ser siempre el 30 de junio. Y fecha final de promedios siempre va a ser el último pago que le han realizado a sus empleados. ¿Sí? Un ejemplo, para este caso se maneja nómina mensual. Entonces, la fecha de promedio sería el 31 de mayo de 2019. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al final de mes se debe realizar una reliquidación de prima. ¿Por qué se debe realizar una reliquidación? Porque el sistema no proyecta. El sistema no proyecta que es auxilio de transporte al 30. El sistema no proyecta las horas extras que le tienen que pagar. El sistema toma lo que tiene en el movimiento hasta la fecha. Ya, entonces, si ustedes van a pagar un ejemplo, su nómina, su prima el 10 de junio y su nómina es quincenal o mensual, pues ustedes no le han pagado completo el auxilio de transporte a sus empleados, ustedes no le han pagado comisiones, no les han pagado la totalidad de las horas extras y eso no se puede quedar por fuera al momento de liquidar la prima. Entonces, por eso, en fecha de promedios, es el último pago que se le ha realizado al empleado. Entonces, fecha de liquidación siempre va a ser 30 de junio y fecha de promedios, el último pago que se haya realizado a los empleados. Entonces, prima legal se liquida y le voy a decir liquidación. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos dos auditorías para la liquidación de la prima. Una que es acá el comprobante de prestaciones sociales. En liquidación, transacción de prestaciones sociales está el comprobante de prestaciones. Uno que es el comprobante de prestaciones sociales. En el comprobante de prestaciones sociales siempre me va a mostrar qué base de liquidación tiene, ¿sí? ¿Qué base de liquidación tiene? ¿Cuál es su total básico y cuál es su total variable? Él me va a mostrar los días, el acumulado y me va a mostrar el periodo. ¿Listo? Entonces, cuando generamos la prima, generamos el comprobante de podemos generar el comprobante de prestaciones sociales. Generamos el comprobante de prestaciones sociales.
Él nos muestra el empleado, la fecha de ingreso, nos muestra los acumulados, con qué agrupación, ¿sí? Muestra los acumulados de qué fecha, ¿sí? En este caso de enero a mayo, porque le dimos fecha final de promedios a mayo 31, pero mire que nos muestra el periodo cancelado. Vamos a explicar esto y al final, vamos a explicar, al final doy como las para que realicen las preguntas para no interrumpir el tema. Entonces, ya aquí voy a acabar de explicar esto y ya contesto. Y por favor, las preguntas no las colocan en el chat, sino en la parte de preguntas, donde dice preguntas para allí tenerlas presentes. Entonces, como le indico, me preguntan, si la nómina es quincenal y la prima se está pagando el 15 de junio con la nómina, pues ¿cuál sería la fecha final de promedios? El 15 de junio. Sí, pagan primero la nómina y luego pagan la prima para que tomen los acumulados al 15 de junio. Quedaría faltando los 15 días de junio y es cuando se realiza en ese momento la reliquidación. ¿Listo? Entonces, si la nómina es quincenal y pagan al 15 de junio la prima, pues la fecha de promedio sería al 15 de junio. Esa es la respuesta a esa pregunta. Entonces, como les decía, pues lo primero que ustedes pueden generar es un comprobante de prestaciones sociales, ¿sí? En el comprobante de prestaciones sociales, él muestra la fecha de ingreso del empleado, muestra los acumulados, de qué fecha a qué fecha los está tomando, muestra el periodo cancelado. El periodo cancelado, como siempre, le vamos a colocar fecha de liquidación a junio 30. Entonces, en el periodo cancelado, aquí por eso muestra de enero a junio 180 días, pero tiene de promedio 150, porque a eso lo estamos promediando, a 150 días, al 31 de mayo. Él muestra la base de liquidación y los días a liquidar, que siempre deben ser 15. ¿Listo? Siempre deben ser 15. Estos archivos en Excel se pueden sacar, pues cuando ustedes tienen aquí, cuando genera su liquidación de prestaciones sociales, cuando ustedes en el mismo momento que generen la liquidación de prestación social, ustedes ven esta pantalla de resultados. Acá muestra lo mismo, la misma información que en el comprobante, miren, la prima legal, el valor de la base diaria, los días de derecho, que siempre deben ser 15, el valor de la prestación, la fecha inicial y final de promedios, los días de promedio, que en este caso son 150, el periodo cancelado, que son 180, el valor de la variable y el valor del básico. Entonces, si ustedes observan, sí pueden generarlo a Excel. En la pestaña de resultados, esto les queda y ustedes aquí con el librito de Excel lo pueden generar. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, pero es únicamente al momento de realizar la liquidación de prestaciones sociales. Mire, esto es lo que ustedes pueden generar aquí en Excel para todos sus empleados. ¿Listo? Pero es al momento de realizar la liquidación de prestaciones sociales. Ya posterior no se los va a dejar sacar en Excel, porque tanto el comprobante de prestaciones sociales como la auditoría de prestaciones se como la auditoría de prestaciones se salen en PDF. ¿Listo? Para que eso lo... Bueno, entonces ya sabemos que la podemos exportar a Excel, pero es al momento de realizar la liquidación de prestaciones, ¿sí? Al momento de realizar la liquidación de prestaciones sociales.
Bueno, entonces seguimos acá en el comprobante de prestaciones. Entonces, como les indiqué, ya esto sale. Vamos a hablar de las bases diarias de liquidación. Como ustedes saben, la prima o todas las prestaciones en nómina web se liquida teniendo en cuenta las bases de liquidación parametrizadas en el grupo de empleados. Sí, la reliquidación se lo explico al final. ¿Listo? Entonces, lo que hablábamos es, estamos en este momento cómo auditar la prima. Lo de la reliquidación se los explico al final. Bueno, entonces, como les decía, nosotros manejamos cuatro bases de liquidación. Sí, cuatro bases de liquidación para liquidar las prestaciones sociales. En este caso, mire que aquí en el comprobante de prestaciones sociales, si ustedes pueden observar, tienen base de liquidación 2. Por donde yo encuentro el grupo de empleados, por donde yo encuentro estas bases de liquidación en los grupos de empleados. Y estos grupos de empleados están aquí en maestros, grupos de empleados, grupos de empleados. Permítame un momento. Bueno, entonces aquí en maestros, grupos de empleados, nosotros allí encontramos nosotros aquí encontramos la parametrización de las diferentes bases que se utilizan para la liquidación de prestaciones sociales. En este caso, este empleado pertenece al grupo de empleados 002, empleados de administración. Recordemos que aquí en grupo de empleados en la pestaña de generales, lo que corresponde a la liquidación de la prima está aquí, donde dice prestaciones para promedio y pago asume año. Entonces, si ustedes manejan comercial, pues sería comercial 360 días. Si manejan nóminas calendario, o sea que validan día 31, entonces sería, no, sería calendario. En este caso, en esta empresa es nómina comercial, donde se validan todos los meses de 30 días. Entonces, en grupo de empleados, en la pestaña de generales, tenemos esta opción, ¿sí? Para prestaciones. Prestaciones para promedio y pago asume año según la nómina que ustedes manejen, ya sea comercial o ya sea calendario. Ahorita vamos aquí a la pestaña de liquidación de prestaciones sociales. Acá en liquidación de prestaciones sociales tenemos tenemos todas nuestras prestaciones. Ingresamos acá a prima legal.
Listo. Entonces aquí recuerden que nosotros manejamos cuatro bases de liquidación. ¿Sí? Manejamos cuatro bases de liquidación. Base uno, el sueldo que está en el contrato. Base 2, sueldo más variables. Base 3, promedio de sueldo y variables. Y base 4, que si el sueldo no ha tenido ninguna variación hace más de 90 días, toma base 2. Pero si el sueldo ha tenido variación hace menos de 90 días, toma base de liquidación 3. ¿Ya? Entonces, recordemos que hay cuatro bases y esas bases las encontramos en el grupo de empleados. ¿Sí? Base uno, el sueldo del contrato. Base 2, el sueldo del contrato más el promedio de las variables. Base 3, tanto el promedio de sueldo como el promedio de las variables. Y base 4, me valida la fecha del último aumento de los empleados. Si esta no ha tenido variación hace menos de 90 días, pues va a tomar base 2 que toma el sueldo del contrato. Pero si ha tenido variación hace menos de 90 días, pues me va a tomar tanto el promedio del sueldo como el promedio de las variables. ¿Ya? Esto se ve en el curso de liquidación de prima, pero les hago un repaso para que ustedes sepan de dónde vienen las bases de liquidación. ¿Listo? Entonces, como les indicaba aquí, el comprobante de prestaciones sociales. Entonces, aquí tenemos que él tiene un total básico de 6.100.000, tiene una total variable de 712.500 pesos. Entonces, ¿qué hace el sistema? Como tiene base de liquidación 2, toma el sueldo que está en la hoja de vida, en este caso este empleado se gana 3 millones y lo divide en 30, por eso su base son 100.000 más el promedio de estas variables, o sea, divide estos 712.500 dividido en 150 días. Esto da 4.750, entonces son 104.750 por 15 días y este es el valor de la prima. Deben tener en cuenta, ¿no? Acá en el grupo de empleados, recuerden que dicen que si el auxilio de transporte incluye o no incluye. El auxilio de transporte debe incluir para la liquidación de la prima. Si yo no lo tengo incluido acá, debe estar incluido dentro de la agrupación para liquidar la prima. ¿Sí? Entonces, pero no puede ir en ambas, porque si usted lo tiene acá que sí incluye y también lo tiene acá en la agrupación, se lo va a tomar doble. Recordemos que si yo le tengo acá que sí incluye, me lo va a tomar completo. ¿Sí? El valor del auxilio de transporte dividido 30 y eso lo va a sumar a la base diaria. Pero si lo tengo acá en la agrupación, me lo va a tomar proporcional a lo que efectivamente el empleado ha laborado. Ya son dos cosas para tener en cuenta. Los meses para el cálculo del promedio siempre son 6 y tienen 15 días de derecho. ¿Listo? Entonces, esto es como para que ustedes sepan que por el comprobante de prestaciones sociales, ustedes pueden pueden auditar las bases de liquidación, lo que tiene total básico, total variable. Me preguntan lo de la agrupación. Recuerden que debe ser en el campo de preguntas, no en el chat. ¿Listo? En preguntas. En preguntas para tener un orden y después yo poderlas contestar todas. Entonces, en el grupo de empleados, recuerden que en el grupo de empleados, si tienen base de liquidación 2 o 3 o 4, me pide una agrupación para liquidar. Esa agrupación, ustedes son las que los crean y ustedes son los que deciden qué conceptos incluir. Y estos conceptos o esta agrupación, para que ustedes revisen, ustedes la asocian aquí, pero se crean por maestros, por conceptos y en agrupación de conceptos. Maestros, conceptos y agrupación de conceptos. Ya, entonces en maestros, conceptos, agrupación de conceptos, por allí ustedes pueden
Ustedes por allí pueden crear y pueden revisar qué tiene dentro de las agrupaciones. ¿Listo? Entonces, pues para que validen esa parte. Como en el comprobante de prestaciones sociales no me muestra qué tiene por básico. Bueno, primero, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? Ya saben que en el campo de preguntas lo deben realizar. ¿Alguna pregunta hasta allí? Bueno, entonces continuamos. Listo. Como aquí en el comprobante de prestaciones sociales no me muestra qué tiene en cuenta por básico o qué se tuvo en cuenta por variable, entonces podemos generar la auditoría. ¿Sí? Esta auditoría, ¿por dónde la generamos? Esta auditoría la generamos también por liquidación, transacción de prestaciones sociales, donde dice auditoría acumulado de prestaciones. Entonces, esa auditoría es la que ustedes pueden generar. Auditoría acumulado de prestaciones. Aquí en esta auditoría, pues ustedes sacan para lo de todos sus empleados, le colocan la misma información que colocaron, fecha de liquidación al 30 de junio y la fecha final de promedios en este caso fue al 31 de mayo. Yo le coloco aquí que imprima a detalle para que me muestre en qué documentos fue liquidado. Selecciono la prima y le digo auditoría. Entonces, esta auditoría, miren que sí me muestra, con esta auditoría a usted le muestran toda la información del empleado, lo que vimos en el comprobante de prestaciones y adicional, esta auditoría le muestra qué tuvo en cuenta por básico, qué tuvo en cuenta por variable y en qué documentos y en qué fechas, ¿no? Entonces, mire que él aquí el encabezado es lo mismo, me muestra que tuvo un total básico de 6.100.000, tuvo un total variable de 712.500, me muestra la base diaria y los días a liquidar. Y aquí adicional, mire que me muestra el cálculo de la base diaria, donde dice base de liquidación 2, que es el sueldo más las variables. Entonces, ¿qué toma? Sueldo básico, 3 millones de pesos, dividido 30 días, son 100.000 pesos, ¿correcto? Y promedio de la variable, 712.500 dividido 150 días, son 4.750 pesos. Entonces, 104.750 por 15 días. Entonces él le muestra el valor de la prima, valor liquidado, 1.571.250. Entonces mire que ustedes aquí pueden observar, aquí resumido, él le muestra, este empleado tuvo sueldo, tuvo club deportivo y tuvo horas extras. Entonces el que toma, él está diciendo que esto es un devengo, que es deducción, que es aplicado al básico, en este caso es el sueldo, y que lo que está aplicando como variable, está aplicando la cuota, una cuota que maneja el empleado fija y está aplicando las horas extras. Entonces, él le muestra aquí en esta auditoría qué es lo aplicado al básico y qué es lo aplicado al variable.
Y como yo le coloqué allí que me imprima detalle, entonces él aquí le va a mostrar cada una desde enero. En enero, en el documento CNO 218, tuvo sueldo ordinario por 3.100.000 pesos. ¿Ya? Entonces le muestra lo de enero, marzo, bueno, todo y en qué documento para que ustedes le queden claro qué es lo que está tomando como básico y qué es lo que está tomando como variable. Entonces, esta es una auditoría muy completa que ustedes pueden realizar para liquidar su prima. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda referente a esta auditoría? Bueno, entonces básicamente esa es la idea, era la idea de esta capacitación, ya como lo más frecuente, como para que ustedes tengan y sepan cómo auditar la prima. Les decía lo de la reliquidación de prima. Entonces, nosotros cuando liquidamos la prima, en la fecha de liquidación siempre debe ser el 30 de junio. ¿Correcto? En fecha final de promedios hasta el último pago que le hayan realizado. Si fue hasta mayo 31, si fue hasta junio 15, sí, según si tienen nómina de cadal, pues semanal. O sea, siempre la fecha final de promedios es la última nómina que ustedes le hayan realizado. A final de mes puede ser en el mismo documento de nómina. Sí, ustedes cuando ya hayan ingresado todas sus novedades, sus horas extras, comisiones, auxilio de transporte, ustedes deben reliquidar la prima. Sí, esa prima deben, es lo mismo, o sea, cuando vayan a liquidarla, es lo mismo. Acá en la liquidación de prestaciones sociales, como les indico, puede ser hasta en el mismo documento, liquidan la nómina del 30 de junio y luego van a a liquidación de prestaciones, llaman, pueden ser el mismo documento de nómina y le colocan fecha de liquidación 30 de junio y fecha promedios también 30 de junio. Esto para acá. ¿Esto para qué? Perdón. Para que ya le haga una reliquidación con los valores que le haya quedado faltando. ¿Sí? De esos días, cuando usted como liquidó su prima al 30 de junio, le pagó los 15 días, pero realmente no tuvo en cuenta estas otras variables como auxilio, horas extras y comisiones que se pagaron al 30 de junio. ¿Ya? Entonces, por eso es que nosotros siempre les decimos que se debe hacer una reliquidación de prima. Al final de mes, cuando todas las novedades ya estén digitadas, entonces fecha de liquidación 30 de junio y fecha final de promedios también 30 de junio. Es necesario hacer reliquidación porque el sistema no proyecta. Ya, o sea, por lo menos ayer me decía un cliente, estoy liquidando la prima y no me tiene en cuenta el auxilio de transporte hasta el 30 de junio. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el sistema toma el movimiento. Por eso es necesario realizar una reliquidación al 30 de junio. ¿Listo? Entonces, qué es lo que al momento de hacer una reliquidación, también para que ustedes lo sepan, aquí en el grupo de empleados, mire que aquí hay una opción que dice otras prestaciones. Aquí en otras prestaciones hay una opción que dice en liquidación ajusta a ceros valores negativos.
Ustedes saben que cuando yo hago una reliquidación de prima, puede que me den valores negativos por cobrar al empleado o positivos por pagar al empleado, ¿cierto? Entonces, este parámetro se utiliza según lo que ustedes quieran realizar. Si ustedes le quieren descontar a esos empleados ese valor de prima que ustedes le pagaron de más, entonces este debe estar encendido, perdón, debe estar apagado. En liquidación ajusta a ceros valores negativos, debe estar encendido. Perdón, debe estar encendido. ¿Por qué? Porque entonces los valores negativos, si usted no le va a pagar esos valores al empleado, pues lo ajusta a cero y no se los descuenta. Pero si usted a ese empleado, es decir, le dio al momento de reliquidar, le dio la prima negativa, al momento de reliquidar, le dio la prima negativa y usted se los va a descontar al empleado, entonces esto no debe estar prendido. ¿Listo? Para que no lo ajuste a cero, sino que efectivamente se los descuente al empleado. ¿Listo? Entonces, pues para que lo tengan en cuenta, eso es al momento de reliquidar. Efectivamente lo pueden hacer en otro documento, ¿no? O sea, ustedes esa reliquidación de prima, pues sino que yo les indico que lo pueden hacer dentro de la misma nómina, pero para ustedes está bien si lo hacen en otro documento, no hay ningún inconveniente. Al final pueden hacerlo en ese mismo, en el mismo documento de nómina o lo pueden hacer en otro documento. Me preguntan que las vacaciones y las incapacidades, que, cómo están en el grupo de conceptos. A ver, lo que pasa es que todo depende de la base de liquidación, ¿ya? Si ustedes tienen base de liquidación 2, no pasa nada, va a tomar el sueldo del contrato, ¿sí? Pero si tienen base de liquidación 3 va a promediar. Un ejemplo, si ustedes tienen empleados con incapacidades y las incapacidades a partir del tercer día se pagan al 66.67 y tienen base 3 que tome es el promedio, entonces él va a tomar es el promedio de lo que se ha ganado al empleado, o sea que en ese caso le va a disminuir el salario. Eso depende de la base de liquidación. Las vacaciones, pues es sueldo del empleado. Si manejan base, como les digo, si manejan base 2 no hay problema. Él toma el sueldo del contrato. Pero si manejan una base 3 que promedie, pues entonces se sabe que en incapacidad se les va a disminuir el sueldo. Y si ustedes incluyen el concepto de vacaciones, porque eso ha sido como salario para el empleado, entonces lo va a tener en cuenta porque el sueldo forma parte del básico, entonces lo va a tener como salario básico, ¿sí? Eso sería en cuanto el tema de las vacaciones y de las incapacidades. En cuanto al tema de otros TNLs, ejemplo como suspensiones o licencias no remuneradas, ya esto depende de cómo tengan el concepto. Ya, un ejemplo, si yo tengo por un concepto de modo cero de tiempo no laborado de deducción, ¿sí? Un concepto de modo cero de deducción, entonces permiso, vamos a mirar, uno que sea de deducción de modo cero. Una licencia no remunerada, un ejemplo. Entonces recuerden que todos los conceptos de deducción de modo cero, donde dice afecta tiempo total laborado, entonces él acá tiene que si lo afecta o lo afecta o que si no lo afecta o que lo afecte en pago y lo afecte en pago y promedio.
Esto en cuanto a los tiempos no laborados, ¿no? Recuerde que si yo le coloco que lo afecta en pago y el ejemplo, este empleado tuvo 3 días de licencia no remunerada, entonces, ¿qué hace el sistema? Si por 180 días yo tengo derecho a 15 días de prima, pues por 177 días, ¿a cuántos días tengo derecho? A 14 punto algo, ¿cierto? Entonces le va a bajar los días de derecho. Entonces, para que tengan en cuenta también la afectación de los tiempos no laborados, es directamente de acá esta parametrización. Listo, entonces continúo. ¿Qué más preguntas? El proceso de reliquidación es muy sencillo, o sea, el proceso de reliquidación es lo mismo. Yo creo, como les digo, puede ser en el mismo documento de nómina. Voy a retirar lo que tengo aquí. En el mismo documento de nómina o si ustedes quieren crear un documento el 30 de junio, lo crean. Yo solamente vengo acá a liquidación de prestaciones sociales, llamo el documento en el que voy a reliquidar la prima a final de mes y le coloco fecha de liquidación 30 de junio y aquí ya en fecha de promedios también 30 de junio. Ya debo tener ya toda mi nómina al 30 cancelada y todas las novedades digitadas. Es sencillo, miren, cuando hablamos de reliquidación es solamente que en un documento, ya sea en el de nómina o en otro que ustedes creen, se vayan a liquidación de prestaciones sociales, le den fecha de liquidación 30 de junio, fecha final de promedio ya, ahora sí, 30 de junio otra vez, le liquidemos la prima, se liquida y liquidación. Ya, eso es todo. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? El sistema ya va a tomar no 150 días para promedio, sino 180. Entonces ya le va a promediar con todo su movimiento correcto al empleado. Eso es así de sencillo el proceso de reliquidación. Y si el documento, recuerden, ¿no? Si el documento es quincenal y ustedes van a pagar la prima al 15 de junio, sería fecha de liquidación siempre, recuerden, fecha de liquidación siempre 30 de junio, fecha final de promedios al 15 de junio, porque ya pagaron nómina hasta el 15 de junio y ya después el 30 de junio realizan una reliquidación con fecha de liquidación 30 y también fecha final de promedios 30 de junio. ¿Por qué les da saldo negativo? Por los promedios. No es lo mismo promediar por 150, por 165 días que por 180. Entonces, un ejemplo, ese empleado, unos empleados ustedes le han hecho promedios con 150 días, le da más, pero el empleado en esos 15 días ya no ganó más ni comisiones, ni horas extras, ni auxilio de transporte. Entonces, al momento de reliquidar, ya ustedes no van a promediar por 165 o por 150 días, sino que le van a promediar por 180. Entonces, allí va a bajar y por esa razón les puede dar negativos. El tipo de documento CNO es el que yo tengo como ejemplo para crear la liquidación de prima, pero eso depende de cada de empresa donde ustedes laboren. Ustedes pueden crear un tipo de documento que se llame liquidación de primas. Ya, eso, el tipo de documento como tal es informativo. Yo después, esa manera de ejemplo, ese CNO es un ejemplo, es un tipo de documento que yo tengo creado en esta nómina. Pero ustedes crean un documento que se llame liquidación de prima. ¿Qué es más recomendable en el concepto de TNL que son de deducción, que afecte en pago o en pago de promedios? Pues la verdad es como ustedes lo vayan a castigar. Lo que más castiga es en pago.
¿Por qué? Porque en pago me afecta los días y yo lo multiplico por la base diaria. Pero si yo le coloco en pago y promedios, los promedios no es lo mismo 1.000.000 que yo tengo como variable, dividirlo en 14.80 y algo, que dividirlo en 15. Si yo lo divido, un ejemplo, en 14.85 me va a dar más valor. Entonces, si para darle un mayor castigo, debe ser en pago. Si ustedes le van a suavizar el castigo, en pago y promedio. ¿Ya? El TNL, un mayor castigo es para afectarlo sería en pago. ¿Sí? Para afectarlo más sería en pago. Para suavizarle el castigo sería en pago y promedio. Porque si yo promedio por los menos días me va a dar más valor. Listo, entonces para afectar más el TNL es en pago. Efectivamente, en reliquidación puede quedar en otro documento. Como les indiqué, puede ser en el mismo documento de nómina o crean otro documento y hacen un documento de reliquidación. Lo de ajuste a ceros, valores negativos, ¿cómo debe ir el parámetro? Entonces recuerden, aquí dice, en liquidación ajusta a ceros valores negativos. O sea que si yo no marco este check, le estoy diciendo que no lo ajuste a ceros, o sea que sí se los descuente al empleado. Entonces al momento de reliquidar le van a aparecer esos valores negativos para que ustedes se los descuenten a sus empleados. Y si yo le coloco el check, pues lo va a ajustar a cero y al momento de reliquidar, así tenga valores negativos, no se los va a mostrar, no se los va a mostrar en el documento. Eso es esta parametrización. Si la base de liquidación es 3 y ustedes incluyen incapacidades y vacaciones, él va a tomar lo que tenga de enero a mayo, el valor exacto. Ya, es más, ustedes pueden realizar una consulta de transacciones, sino que es que no, en la auditoría les muestra. Ustedes qué van a sacar en la auditoría de acumulados, le coloca que imprima detalle. Al momento de decirle que imprima detalle, les va a mostrar qué está teniendo en cuenta. Pero sí, les deben cuadrar. Si tienen base de liquidación 3, recuerde que las incapacidades pues ya no les va a disminuir el sueldo del empleado, porque a partir del tercer día, si las están pagando al 66.67, entonces el valor del sueldo va a disminuir. Pero entonces, si no le cuadra, yo les recomendaría que saque una auditoría, como les indiqué, donde tome que imprima detalle para que ustedes sepan qué documento está teniendo en cuenta y qué valor y qué lo está aplicando al básico y qué lo está aplicando al variable. Pero esos conceptos los toma normal. Él toma lo que está en el movimiento, tanto de vacaciones como de incapacidades, el valor exacto del devengo. Eso es lo que toma. Correcto, si ustedes no van a hacer el proceso de reliquidación de prima, sino que lo quieren pagar, ya ustedes deciden, pueden pagar su prima el 30 de junio. Eso ya es algo administrativo. Las empresas son las que deciden cuándo pagan la prima. Y si ustedes no quieren hacer reliquidación de prima, pues toman al 30 de junio completa toda la información y le hacen la liquidación de la prima al 30 de junio.
Sí, es correcto. El consolidado no me muestra la auditoría. El consolidado, si yo reviso mi consolidado, él solamente me va provisionando mes a mes. Mes a mes, pero pues yo sí les recomiendo que realice una auditoría para verificar qué es lo que está teniendo en cuenta como básico y qué es lo que está teniendo en cuenta como variable. Pero el consolidado como tal efectivamente no muestra una auditoría. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud hasta allí? Sí, miren, todos los conceptos que son de modo cero de deducción, perdón, que son de naturaleza deducción y de modo cero tiempo no laborado, donde aparece esta opción, afecta tiempo total laborado, no, en pago y promedio, solo si son de deducción y de tiempo no laborado, si son de devengo no aparece. Todos los conceptos de deducción de modo cero muestra esta información. Afecta tiempo total laborado. No lo afecta en pago o lo afecta en pago y promedio. Si ustedes tienen naturaleza de vengo, es que es una licencia remunerada, no remunerada. Si yo tengo un concepto de modo cero de naturaleza de vengo, es que es un permiso o una licencia remunerada, no es no remunerada. Es decir, que ya es que eso ya depende de ustedes. Ustedes cómo le van a dar la licencia al empleado. Si es remunerada, es de naturaleza de vengo. Y si es no remunerada, es de naturaleza de deducción. Es correcto. Si la descripción es no remunerada, pues no debe ser de vengo, debe ser de deducción. ¿Tienen alguna otra duda, alguna otra inquietud? Listo, entonces recuerden que estar pendiente de los foros, se van a realizar más foros de liquidación de prima, pregúntele al experto ya para dudas puntuales. Este era solamente para la auditoría y para recordar el proceso de reliquidación de prima, para que tengan en cuenta que se debe reliquidar si no se tiene todo el movimiento, porque el sistema no proyecta movimiento. Entonces, cualquier inquietud, de todas maneras, están en nuestros canales de atención. Recuerden que hablaron con Carolina Rodríguez. Cualquier inquietud, cualquier duda, se conectan con nuestro contact center por nuestro chat. ¿Alguna otra inquietud, alguna otra duda antes de finalizar el curso? Listo, entonces si no tienen más preguntas, ya damos por finalizada la capacitación. Que tengan muy buen día y muchas gracias por su atención.